¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con 3 minutos. Aquí comienza Agenda Económica en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros. Tenemos 30 minutos de informaciones para revisar lo más importante de este día miércoles 4 de octubre. Vamos de inmediato a nuestros titulares para la edición del día de hoy. Les contaremos en detalle qué es lo que ocurrió ayer en el inicio del debate presupuestario para el año 2024. Estas son imágenes de la sesión especial, una comisión mixta entre diputados y senadores que escucharon la presentación que hiciera el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También Javiera Martínez, directora de presupuesto, estuvo presente en el Congreso para comenzar formalmente ya con este debate. Lo interesante es que se entregaron varios detalles que no se conocían hasta ahora respecto a los supuestos, por ejemplo, con los que está trabajando el Ministerio de Hacienda en este presupuesto, en términos de crecimiento económico para el próximo año, de la inflación y también respecto a la deuda pública proyectada. Llegará a un 41%, su nivel más alto desde 1990. Esto ha sido motivo de debate en el Congreso. Ya les contamos más sobre el inicio de esta tensa discusión presupuestaria. También les vamos a contar sobre lo que ocurrió con el precio del dólar el día de ayer. Llegó a rozar los 920 pesos. Finalmente su cierre fue alto. De todas maneras, 918 para la divisa norteamericana, que está llegando a su nivel más alto desde noviembre del año 2022. Y todo parece indicar que la tendencia sigue siendo alcista para el tipo de cambio en nuestro país. Un tema preocupante, evidentemente, por los niveles que está alcanzando y porque esto significa también mayores presiones desde el punto de vista de la inflación. Les contamos más del análisis de mercado en unos minutos. Por otro lado, también vamos a contarles sobre el anuncio que hizo ayer el Ministerio de Obras Públicas respecto a nuevos llamados a licitación a nivel nacional, que son bien importantes, más de 500 en todo el país, que totalizan una inversión estimada de 1.800 millones de dólares. Y entendiendo el momento difícil que está viviendo la economía nacional, como conocimos esta semana con el IMASEC, bueno, acá hay una buena noticia porque significa inyección de recursos frescos desde el Estado para obras públicas en distintos ámbitos, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero en definitiva, obras que generan empleo e inversión. Ya les contamos más también sobre este tema. Y a nivel de fondos de pensiones ya tenemos un balance más preciso respecto a cuál fue el rendimiento de los distintos fondos de inversión en el sistema local. Solamente el fondo A logró fondos o rendimientos más bien positivos durante el mes de septiembre. Hubo caídas muy fuertes, en particular en los fondos, paradójicamente, menos riesgosos, que cayeron con mucha fuerza. Ya les contamos el detalle también del rendimiento previsional en el mes pasado. Y veamos qué es lo que ocurre con las bolsas, cómo está partiendo las transacciones, qué estado de ánimo muestran los mercados a esta hora de la mañana. Se extiende la racha negativa a nivel internacional, en particular en Asia. Miren estas caídas, 2,2% para el Nikkei en Japón, 0,78% para la bolsa de Hong Kong. Eso es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana, en una semana que ha sido particularmente negativa en las bolsas asiáticas fundamentalmente. Mientras tanto, en Europa hay tímidos repuntes en Londres, mientras que en el Eurostoxx, que pondera varias bolsas europeas, hay un alza de 0,36%. Bueno, los temores a nivel internacional que se han visto esta semana también se reflejaron en la bolsa local. Veamos qué fue lo que ocurrió ayer con el IPSA. La bolsa de Santiago marcó en su índice selectivo una nueva caída y llegó a los 5.685 puntos en el mercado local. Desde mediados de año, desde junio, que no veíamos niveles tan bajos para la bolsa de comercio. El dólar, como les contábamos, llegó a 918, mientras que la UF se cotiza hoy en 36.202 pesos. Bien, 8,7. Partimos entonces contándoles sobre la discusión del presupuesto que partió ayer ya oficialmente en el Congreso, en una sesión donde intervinieron senadores, diputados también, después de que el ministro de Hacienda expusiera los antecedentes con los cuales se construyó esta propuesta de presupuesto para el próximo año, en términos de crecimiento económico, también de inflación, cuáles son las proyecciones estimadas desde el punto de vista de la deuda pública. Son algunos de los temas que ya generan preocupación, sobre todo desde los sectores opositores. Orlando Silva reportó el tema. Tenemos una expansión también del presupuesto del 3,5% y sin duda que los números no están dando para aquello. Conociendo el IMASEC de agosto, ¿usted sigue sosteniendo que el nivel de actividad 2023 va a superar a la del año 2022? Y como estamos hablando aún, porque esto es como
en materia presupuestaria es como el precalentamiento. Está bueno el precalentamiento. Así que vamos a tratar de contribuir al mismo respondiendo a las distintas consultas. Lleno de cuestionamientos, así fue el inicio de uno de los debates más complejos del año en materia legislativa, el presupuesto 2024, que comenzó oficialmente este martes con la presentación del Estado de la Hacienda Pública por parte del ministro Mario Marcel, quien se encargó de inmediato de resolver varias de las interrogantes que habían en la previa, como el cuestionado aumento de 3,5% en el gasto público, dudas que se incrementaron luego de conocerse el negativo IMASEC de agosto. Dado que se comentó sobre el IMASEC, parece que a veces tenemos una memoria demasiado corta porque el mes anterior tuvimos una sorpresa aún más grande al alza. Y en aquel entonces no vi las mismas declaraciones del diputado Mellado, por ejemplo, no vi al exministro Larraín, ¿cierto?, haciendo dando una entrevista al respecto. En los números, Marcel reiteró que este año cerrará con crecimiento de 0% y el próximo con una expansión de 2,5%. Sin embargo, uno de los temas que acaparó el debate fue el aumento de la deuda pública, que llegará al 38% del PIB a fin de año y seguirá subiendo hasta 41% el próximo, manteniéndose en ese nivel hasta el final del periodo presidencial. Varios parlamentarios cuestionaron la prudencia de llegar hasta esa cifra. Que ese tipo de presupuesto, que expande el gasto en 3,5%, con un crecimiento proyectado más optimista de todos los economistas, de 2,5%, con una deuda pública un 41,2%, que nos va a dejar casi al borde del endeudamiento máximo. Presidente, por intermedio, al ministro, que pueda hacer convencer a este Congreso Nacional que autoricemos un presupuesto de estas características. Digámoslo con claridad, esa deuda pública que hoy día tenemos, gran parte de ella se generó en el gobierno anterior. Estábamos en un 25% y el gobierno del presidente Piñera nos entregó en un 38%. Y a mí me hubiera gustado que los parlamentarios que hoy día están preocupados de esa deuda hubieran tenido la rigurosidad que están planteando hoy en día para abordar esa deuda pública. Ahí hay varias preocupaciones, desde el cálculo de los ingresos hasta la deuda pública. Decirle por su intermedio a mi colega Naranjo que el aumento de la deuda pública en el periodo anterior fue también asociado a la pandemia y el estallido social. Yo creo que son circunstancias que nadie puede dejar de conocer y además pasó por nosotros, por el Congreso. La discusión continuó con la presentación del informe de finanzas públicas, donde la directora de presupuestos actualizó las proyecciones macroeconómicas, donde destacó un aumento de 5,7% en los ingresos efectivos esperados en 2024. Los ingresos tendrían un alza relevante con respecto a lo que hemos visto el año 2023, lo que significaría un 5,7% de aumento con el año actual. Esto es bastante coherente con lo que también hemos ido viendo del comportamiento de la normalización de la economía. El debate sobre la ley de presupuesto continuará este miércoles, donde se abordarán las medidas que se contemplan en materia de probidad y transferencias de recursos fiscales mediante convenios. Bueno, veamos en detalle algunos de los supuestos con los cuales se está construyendo este presupuesto 2024. Cuando hablamos de los supuestos, son las estimaciones, las proyecciones que está haciendo el gobierno respecto a indicadores claves. Cuánto crecerá la economía, por ejemplo, cómo va a variar la inflación. Estos son los números que ustedes tienen que conocer. En términos de inflación, el gobierno está proyectando un 3,5% para el 2024. Por otra parte, el crecimiento económico estimado está en el 2,5%. Y esto está en la parte más alta quizás del rango que está proyectando el mercado para el próximo año. O sea, es un escenario desde el punto de vista del crecimiento bien optimista en ese sentido. El gasto público en ese contexto entonces crecería un 3,5%. Y ahí está uno de los puntos de cuestionamiento más importantes que ha hecho la oposición. Se está proyectando un crecimiento de gasto muy superior al crecimiento que tendría la economía. ¿Qué pasa si es que la economía no crece tanto como se está proyectando? Bueno, habrá una brecha mayor entre lo que efectivamente se va a gastar y eso significa mayor endeudamiento sencillamente. En ese contexto, el gobierno está proyectando un balance de 1,9% negativo porque se está gastando
más de los ingresos que se van a generar en 2024. ¿Y en qué redunda eso? En mayor deuda. Si hay mayor gasto, si hay un déficit, hay que financiarlo con emisión de deuda y eso supone llevar la deuda pública al 41,1%. Ese último dato es muy importante porque este es el nivel de deuda pública, ya lo veíamos en la nota, más alto desde el año 1990. Es increíble a estas alturas mirar hacia atrás y ver que el año 2006, 2007 la deuda pública bordeaba el 4% del Producto Interno Bruto, en un momento muy distinto desde el punto de vista de las finanzas fiscales. Ahora, este nivel de deuda es el que debería estabilizarse ya para no superar el 45% hacia el cierre de este mandato. Es lo que al menos está proyectando como desafío de finanzas públicas el gobierno y el Ministerio de Hacienda encabezado por Mario Marcel. Bien, 8:14 minutos. Vamos a seguir con otro tema para hablar de lo que está ocurriendo con el precio del dólar, que ha seguido subiendo. Es recurrente este tema y no es para menos, y estamos llegando a niveles que no veíamos desde noviembre del año pasado. El dólar ayer llegó a 920 pesos. En el mercado local estuvo en esos niveles durante el día de transacciones, finalmente bajó y cerró en 918 pesos. Y evidentemente que esta es una noticia que no es muy buena para la economía nacional, pensando sobre todo en los efectos que tiene desde el punto de vista inflacionario. A mayor precio del dólar, mayor es el costo de las importaciones. Y eso evidentemente que genera preocupación cuando estamos recién saliendo de un ciclo de altos precios. De todas maneras, en este contexto, las proyecciones para el precio del dólar parecen más bien marcar una tendencia al alza. Los invito a que escuchemos a Sergio Cisternas, analista de Admirals, con quien conversamos para entender qué es lo que está ocurriendo con la divisa norteamericana. El día de hoy, martes, el dólar alcanzó nuevos máximos anuales. Creció 11 pesos en su cotización intradiaria, llegando a posicionarse en los 916 pesos por dólar. Esto en un contexto donde pesa mayoritariamente el ámbito internacional y específicamente en Estados Unidos. La buena salud, entre comillas, con que goza la economía norteamericana. La indexación del dólar va en camino este viernes a finalizar por 12ª semana consecutiva al alza. En paralelo, también el cobre registra en su segunda jornada de la semana 2 jornadas de retrocesos en la cotización del cobre, lo que ha generado también una depreciación al peso chileno. De mantenerse esta tendencia tanto en Estados Unidos como a nivel local con la cotización del metal rojo, podríamos ver en un horizonte cercano el billete verde en Chile por el orden de los 930 pesos por dólar. 8:16. Vamos a otro tema. El Ministerio de Obras Públicas ayer hizo un anuncio bien importante en términos de gasto en esta cartera y de inversión. Un anuncio de licitaciones a nivel nacional que totalizan 1.800 millones de dólares. Es lo que se pretende ejecutar de aquí a fin de año. Es lo que ha anunciado la ministra Jessica López. En un anuncio bien relevante para un sector que venía también con cierto rezago desde el punto de vista de la convocatoria a estos procesos. Como mencionábamos, eran 550 obras las que se van a licitar en el último trimestre. Son obras que evidentemente mueven mucho la economía por los montos involucrados, generan inversión, van generando crecimiento económico también y sobre todo empleos para un sector, el de la construcción, que ha perdido cientos de miles de empleos en el último año, de acuerdo a los últimos datos estadísticos. Evidentemente también esto tiene impacto directo en las comunidades en las que se van desarrollando estas obras que se han priorizado para el último trimestre. Hablamos de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Obras Públicas, obras para seguridad ciudadana, desastres naturales, emergencias, integración territorial, conectividad, movilidad, obras de desarrollo social y seguridad hídrica. Solo por mencionar algunos, dentro de esta cartera de 550 proyectos distribuidos a nivel nacional, la canalización de la quebrada Paipote, por ejemplo, aparece como uno de los más importantes. También el mejoramiento de la ruta C13 en el cruce con la ruta 5 en Diego de Almagro, la conservación del aeródromo de El Salvador, reparaciones también de liceos y establecimientos educacionales, además de una anhelada barcaza para el lago Higgins en la región de Aysén. Ese fue el anuncio que se hizo ayer en el Ministerio de Obras Públicas, que también ha estado preocupado de otros temas. Ayer la ministra se refirió a lo que está ocurriendo con la carretera Américo Vespucio Oriente 1, que ha sufrido una serie de inundaciones, problemas de servicio y filtraciones que generan preocupación desde el punto de vista de las características estructurales que pueda tener esta obra. Sobre este tema se refirió el presidente de la Asociación de Concesionarias, Leonardo Daneri, y luego escuchamos también a la ministra Jessica López. No tenemos claras las razones todavía, pero se está trabajando muy fuerte y se va a quedar solucionado. Y en todo caso,
El Ministerio de Obras Públicas ha puesto el énfasis primero que nada en la seguridad de los usuarios y por supuesto también estamos haciendo lo mismo a los concesionarios. Ese es un problema que está siendo monitoreado, vigilado, estudiado y buscar la mejor forma de resolverlo a la brevedad. Entendemos la molestia de los usuarios, entendemos que también el Ministerio de Obras Públicas también esté molesto porque evidentemente es una responsabilidad que nos ha delegado a los privados y tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad y estamos haciéndolo, no estamos ajenos a cualquier falla como cualquier ser humano, pero estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, reitero, la garantía perpetua. Yo creo que lo que corresponde es que la concesionaria revise el contrato y adopte las medidas que corresponden en términos tarifarios, porque no se está cumpliendo el servicio de acuerdo a lo que ahí está contemplado. Por lo tanto, a nuestro juicio, ellos tienen que evaluar una compensación a los usuarios, ya sea por reducción de la tarifa, suspensión o más adelante veremos una compensación específica. Bien, 8:19, nos vamos a la pausa y ya seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica 8:22 para seguir conversando sobre la propuesta de presupuesto 2024. De este tema conversamos con el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, bienvenido. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer comienza el debate, fue bien tensa la sesión con algunos cuestionamientos sobre toda la forma en la que está diseñado este presupuesto, Alejandro, y algunos de los supuestos con los que parte. ¿Cómo evalúa primero la propuesta que ha hecho el gobierno? Sí, mira, te propongo, Sebastián, partir por las cosas buenas del presupuesto, y en ese sentido la Universidad de San Sebastián hizo una encuesta que se llama Chile nos habla y que le preguntó a la gente cuáles debieran ser las prioridades del presupuesto, y un 40,3% de las personas señalaba que es la reactivación económica el principal objetivo, que es cumplir el erario nacional. Y al mismo tiempo, otra conclusión importante de esta encuesta mostraba que el 79% cree que los controles del Estado no son suficientes para combatir la corrupción y un 92% está de acuerdo en incrementar estos controles para combatir la corrupción, aun cuando eso signifique mayores procedimientos. Por lo tanto, en términos de relato, el relato del presupuesto es un relato correcto. Pero ¿dónde está el problema, Sebastián? Que es algo que le ha pasado permanentemente al gobierno, que hay una discrepancia entre los dichos y los hechos. Fíjate que en un informe que vamos a sacar hoy día, la Universidad de San Sebastián va a mostrar que en realidad el crecimiento del presupuesto no es de un 3,5%, como lo ha planteado el gobierno, sino que va a ser de un 3,7% sobre lo ejecutado este año y de un 4,9% si consideramos la ley aprobada para el año 2023, es decir, cerca de 4.000 millones de dólares más. Y evidentemente Alejandro, un presupuesto austero ni tampoco reactivado. ¿Nos puedes adelantar cómo se explica esa diferencia? Sí, básicamente porque en el informe de finanzas públicas, y esto es una información que ha entregado el propio Ejecutivo, ha mostrado una sobreejecución este año de gasto corriente de cerca de 800.000 millones de pesos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vemos con la actualización de las cifras del propio gobierno es que si nos comparamos a pesos reales con la ley aprobada, por lo tanto, dado esta sobreejecución del año 2023, vamos a tener este incremento del 4,9% en las cifras. Por lo tanto, cuando el gobierno decía, mire, nuestro presupuesto primero es austero, la verdad es que eso no es así, porque tenemos que ver los datos macro, Sebastián. Y hay una premisa, que es que el presupuesto de la nación no puede crecer más de lo que crece la economía. Y el ministro está proyectando que la economía el próximo año va a crecer un 2,5%. Sí. Por otro lado, el Banco Central dice que va a crecer 2,25%. Pero este presupuesto crece sobre la ejecución un 3,7%. Eso evidentemente no es apropiado porque la lógica contracíclica de la política fiscal aplica en tiempos normales, es decir, cuando hay bajo crecimiento hay usualmente también baja inflación. Eso no ocurre hoy día, por lo tanto no es austero. Y el segundo punto, Sebastián, que es importante, es que el gobierno dice que esto va a reactivar la economía. Sí. Pero la verdad es que el propio presidente Boric ha señalado que lo que hace el gobierno en inversiones es consolidar el gasto en inversiones, es decir, lo mismo que usualmente se hace en todos los gobiernos, que son cerca de 4 puntos del PIB. Eso no alcanza a crear más y mejores empleos. Y lo que tenemos que hacer
es confiar en la capacidad del sector privado, entregando reglas claras e incentivos para que sea el sector privado el que crea los empleos. El gobierno, con sus supuestos para elaborar el presupuesto, crecimiento de 2,5%, una inflación de 3,5%, con el déficit del balance que se proyecta, ¿está siendo demasiado optimista entonces? A ver, yo creo que está bastante cercano a lo que plantea el Banco Central. Yo creo que en términos del supuesto crecimiento de 2,5%, recordemos que vamos a tener una peor base de comparación, porque el mismo Ministerio de Hacienda proyectaba que este año íbamos a tener un crecimiento marginal, pero ahora está señalando que vamos a tener en mejor escenario crecimiento, entre comillas, cero, es decir, no vamos a crecer. Por lo tanto, es razonable pensar que se pueda crecer entre un 2,25%, como dice el Banco Central, o un 2,5%. Pero también, y a diferencia del Ministerio de Hacienda, el Banco Central pone un piso y dice, ¿sabe qué? También hay una opción de que crezcamos menos. Y eso va a depender de lo que hagamos de aquí hacia adelante. Si es que, por ejemplo, no se aprueba el nuevo texto constitucional y se entrega más incertidumbre, si es que se aprueban alzas de impuestos, si es que no incentivamos realmente una política pro inversión y pro crecimiento, el crecimiento del próximo año va a ser peor de lo que se está proyectando el Ministerio de Hacienda. Pero a mí lo que más me preocupa, más que esos supuestos, es lo que está ocurriendo con el incremento del gasto, que es muy superior bajo cualquier escenario de lo que va a crecer la economía y por lo tanto va a generar una presión de incremento los precios, y por lo tanto la política fiscal no está ayudando a la política monetaria del Banco Central. Alejandro, ahora, cuando el gobierno explica este presupuesto y las razones por las cuales está gastando más de lo que va a crecer la economía el próximo año, aduce principalmente a que este es un presupuesto que necesita estimular estimular la economía, que sea un presupuesto reactivador en ese sentido, y para eso se necesita ese impulso de parte del gobierno. Y por otra parte, dice que van a crecer también los ingresos del fisco, porque va a entrar en vigencia el royalty, porque habrá mayor producción de cobre proyectado, porque el precio del cobre va a ser algo más alto, los ingresos por litro, etcétera. Es decir, que con eso se alcanza a cubrir parte de esa diferencia. Sí, vamos viendo punto por punto, Sebastián, si te parece. Mira, la lógica de la política fiscal es que debe ser contracíclica, ¿no? Es decir, cuando la economía está alicaída y bajo crecimiento, entonces el presupuesto de la nación sirve para inyectar más recursos y movilizar la economía. Eso en teoría, pero lo que estamos viviendo hoy día es un proceso, yo diría que de salida de una estanflación, que es algo completamente inusual, es decir, bajo crecimiento económico y altos precios. Por lo tanto, cuando tenemos esa combinación que es inusual, ya no sirve la lógica contracíclica de la política fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno dice que el presupuesto va a ser reactivador, pero fíjate que la subejecución en gastos de capital, es decir, aquellos gastos destinados a la inversión, este año llega a cerca de 1.400 millones de dólares. El gobierno se había comprometido en términos netos a crear para este año también más de 100.000 empleos. Pero fíjate que si miramos la tasa de desocupación, que hoy día es del 9%, significa que tenemos 890.000 personas desempleadas, es decir, 130.000 más que hace 12 meses atrás. Es decir, no estamos cumpliendo desde el Estado el rol de incentivar la economía. Y además, para profundizar en esto, todos los años los gobiernos destinan cerca de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares a inversiones, de lo cual se subejecuta siempre cerca de 2.000 millones. Por lo tanto, eso no alcanza a mover la aguja de la generación de empleo y reactivación. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno con este presupuesto es crear falsas expectativas, porque el presupuesto, la verdad, Sebastián, no es ni austero, por un lado, y por otro lado tampoco es reactivador. Bien, Alejandro, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya veremos cómo sigue el debate ahí en el Congreso. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo y que esté muy bien. 8:30. Gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Cerramos nuestra edición ya. Partimos Noticias Express con Frecia Sultán.